digital por los agentes de la industria cinematográfica en México. El primer subtema es la imagen en movimiento, de lo analógico a lo digital. Y bueno, estamos rodeados de pantallas, ya sea la pantalla del cine, la televisión, la computadora, los teléfonos celulares, los videojuegos, etcétera. Hoy en día hay una gran infinidad de medios utilizados para que nosotros podamos transmitir contenidos, ideas, percepciones y representaciones en forma de imágenes en movimiento con sonoridad. Es importante entender que el lenguaje audiovisual se ha codificado. El uso de un lenguaje audiovisual ha cambiado nuestra manera de concebir el mundo, de compartir soportes, contenidos y equipamientos tecnológicos. De esta forma, la transición de la imagen análoga a la digital, más allá de plantear transformaciones dentro del ámbito científico-técnicos, conlleva mutaciones filosóficas, sociales y culturales. Ay, ok. Los creadores del cine mexicano observaban al inicio del milenio una nueva naturaleza de la imagen. En una entrevista de Rodolfo Peláez hacia Tony Kuhn, Kuhn menciona cómo hoy en día estamos bombardeados de imágenes y cada vez hay tantas imágenes y menos posibilidad de verlas. Hay prácticamente una degradación de la imagen. Incluso Kuhn ponía este ejemplo de que hace unos 50 años tú te podías tomar por lo menos 3 autorretratos o 3 retratos de buena calidad con un daguerrotipo y estaba bien, porque pues se podía percibir mejor la imagen. Y actualmente hay tantas imágenes y tan poco tiempo para poder verlas. Esto trae esta reflexión y cuestionamientos acerca del propósito de las imágenes en un nuevo paradigma cultural. Se comienza a cuestionar para quién, cómo y por qué se realizan estas imágenes, así como cuándo y de qué forma se distribuyen y comparten, junto con las formas en que interactúan los creadores y los espectadores dentro del ciberespacio. Eh, las referencias hacia el cine digital no solamente se plantearon desde los modos de producción, sino también desde su narrativa. La creación de la imagen pasó de ser sola y principalmente concebida para las salas de cine a ser construida para un sinnúmero de pantallas, tamaños y formas de transmisión. Aquí podemos ver un ejemplo de los tipos de formatos de proyección en el cine hoy en día. Y menciona cómo los cinefotógrafos comenzaron a comprometer su trabajo, pues ahora tienen que hacer varios encuadres porque no saben ni en qué formato se va a pasar. Y bueno, es importante mencionar que uno de los grandes aportes de la tecnología digital en la práctica cultural es la creación del Internet. El Internet nos ha dado a los usuarios algo más que un simple canal de comunicación. Sin embargo, actualmente hay diversas iniciativas de ley intentan convertir a los usuarios de Internet en consumidores pasivos, tirándolos del mismo modo que lo hacen los medios de comunicación de masas. Recuerdo un poco a lo que vimos la clase pasada, como prácticamente ya nos están convirtiendo en estos zombies mediáticos que consumen lo que quieran que nosotros consumamos. Prácticamente hay como un control en lo que consumimos. Lo que una de Internet es justamente que cada usuario puede enviar y recibir contenido a través de una red no bloqueada. Bueno, yo les voy a hablar de la producción y realización de películas digitales. ¿Le pueden pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, lo primero que debemos saber es que este proceso de producción y realización digital conllevó un proceso de adaptación. Crocker menciona que al igual que la producción, al igual que dentro de la producción, en la cual los creadores mexicanos tuvieron que adaptarse a nuevos escenarios industriales y sus herramientas, el espectador ha tenido que adaptarse también a los nuevos escenarios de la oferta visual, a los instrumentos y a las plataformas disponibles. eh, y en ambos casos resulta ser una cuestión de contar más que nada con los recursos económicos necesarios para poder hacer uso de ellas, ¿no? También hay una parte en donde menciona que
no hay alguien realmente aquí en México que pueda decir, yo lo hice primero, porque una vez que llega la tecnología aquí, ya fue usada y ya fue probada en donde ésta se creó. Y pues en realidad, si alguien llega a mencionar que lo hizo primero, significa que realmente tuvo el capital para poder hacerlo. ¿Le pueden pasar a la siguiente, por favor? Bueno, el autor nos marca que hay dos cosas en juego para esta nueva realización. El legado audiovisual, por una parte, sobre el acceso democrático a las nuevas tecnologías para el quehacer cinematográfico. Y por otro lado, también se encuentran los derechos patrimoniales de las imágenes dentro de una práctica de creación y recepción por el otro. Entonces, nos indica que hay una paradoja en la actualidad que se integra por dos conceptos uno de represión y otro de creación, ya que ahora se tienen dos posibilidades. Uno se puede mantener como espectador y apropiarse de los productos audiovisuales, o también se tiene la posibilidad de ser creadores. ¿Le pueden pasar a la siguiente, por favor? Ok. Esta represión y creación son denominadas por Crocker como el ojo aburrido. Eh, este concepto forma parte de nuestra realidad y cotidianidad hoy en día, porque pues podemos pasar minutos u horas deslizando la pantalla del celular viendo videos, ya sea en YouTube, en Facebook o viendo alguna película. Y este tipo de conductas son las que el autor menciona como represión, que son alentadas principalmente por un apetito consumista, que nunca puede ser cubierto totalmente y precisamente generan una insatisfacción que da pie a más y más creación. ¿Le pueden pasar a la siguiente, por favor? Bueno, después el autor habla acerca del proceso de producción y remarca la importancia de este punto, ya que, como menciona, toda obra audiovisual, por más pequeña que ésta sea, atraviesa el proceso de producción. Y también menciona que el valor de tomar en cuenta dentro del proceso de producción a la distribución es importante porque es parte del mismo proceso y no se debe dejar de lado. Pero bueno, dentro de este contexto, a inicios del siglo XXI, también nos habla acerca de las problemáticas que enfrentaron los creadores del cine mexicano con respecto a lo que ya se mencionó, a estos cambios en el proceso de producción, aunados a la asimilación, perdón, de nuevas tecnologías. Si bien, como menciona el autor, la industria cinematográfica mexicana era sólida, carecía de conocimiento en el manejo de nuevas tecnologías para este cine digital, por lo que el aprendizaje formó parte fundamental en el intento de mantenerse a la vanguardia. Y con ello nacen, bueno, aparece la creación de las escuelas, que primero fue el CUEC, después el CCC y luego la Universidad de Guadalajara, que se fueron haciendo de una infraestructura que permitió en términos de producción realizar hasta 8 cortometrajes al año. Em, bueno, también aparece Francisco Atié, que menciona algo muy importante, eh, que él considera que debe ir aunado al aprendizaje cinematográfico, que esto es, de cierta forma, para expandir el pensamiento de los productores y creadores, más allá de pensar en su contenido, en el contenido de su producto, que ellos tienen que pensar en asegurar la salida del producto. Y él menciona que es importante promocionar el filme desde su producción y de esta forma se pueden minimizar riesgos de pérdidas. Bueno, ya después aparecen los primeros usos de la tecnología digital a finales de la década de 1990 y esta tecnología se utilizaba principalmente para producir películas a bajos costos, porque brindaba un proceso de producción más independiente y menos costoso.
Sin embargo, se aspiraba a tener, o bueno, los directores o creadores en ese entonces aspiraban a tener al menos una copia en 35 milímetros para de esta forma poder entrar al entramado industrial, es decir, a las salas de cine comerciales o poder participar en festivales, ya que ese era el formato que se aceptaba solamente en ese entonces. Esto ya cambió hace algunos años, en 2016, cuando ya ahorita pues prácticamente todo el proceso está eh, digitalizado. ¿Le pueden pasar a la siguiente, por favor? Con respecto a esta tecnología digital, aparece Demetrio Bilbatua, que menciona ciertas ventajas acerca de esta revolución digital, se podría decir, ya que los creadores tienen la posibilidad de grabar en 35 o 16 milímetros o en video de alta definición y después realizar la postproducción a través de medios electrónicos y si lo desean, regresar después a los 35 milímetros, pero ya ahorraron tiempo y dinero y también tienen la posibilidad de recuperar parte de su inversión y se disminuyen pérdidas. Además de que les presenta la posibilidad, en el caso de ser posible, de reinvertir. También fue Demetrio y en compañía de Javier Leal, que crearon una empresa pionera que comenzó a implementar esta tecnología en el país. Y de esa forma se cambiaron las prácticas cotidianas de los procesos de producción, eh, que se habían practicado ya por más de 100 años en México. El autor nos menciona que esta tecnología digital en México inició su implementación en la industria de comerciales publicitarios, pero que los productores cinematográficos comenzaron a hacer uso de ella y también se apropiaron de la misma. Por lo que entonces él concluye que el mercado no fue realmente quien dictó el consumo de esta tecnología, sino que los realizadores cinematográficos se apropiaron de esta tecnología a través de su proceso creativo. Y de esta forma se formaron empresas fundadas principalmente por creadores que habían trabajado ya en Estados Unidos o en algún país más desarrollado, en donde ya contaban con esta tecnología y sabían ocuparla. Estos creadores también desempeñaron un papel especial precisamente como traductores o promotores de la asimilación de la tecnología digital en los distintos procesos de producción dentro del cine mexicano. También un factor esencial para esta asimilación de la nueva tecnología eh, fue que los proveedores de la tecnología empezaron a incorporar dentro de sus clientes a los creadores cinematográficos, a quienes ofrecieron una forma de producir con bajos costos y con ello pues poder entrar a la industria cinematográfica más fácil. ¿Le pueden pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Otra ventaja fue que las cámaras digitales establecieron también nuevas condiciones con respecto al personal necesario para una producción, ya que se disminuyó y además de ello la posibilidad de mover la cámara les brindaba o sea, era más sencillo porque optimizaban tiempo y tenían nuevas formas de narrar visualmente. Bueno, en ese entonces todavía había ciertas limitaciones para esta tecnología digital y muchos pensaban que el video no era aplicable para todo tipo de proyecto, ya sea por la calidad de imagen o por las variedades ópticas y velocidades de grabación. Eh, no se comparaban o no se podían obtener más que con una cámara para filmar en celuloide en ese entonces. Pero también mencionan que se tenían mayores posibilidades creativas. Como ya se había mencionado, pues se podía mover la cámara más fácilmente y habían nuevas formas de narrar, ¿no? Bueno, esta tecnología fue adoptada inicialmente en Estados Unidos con una noción técnico-económica y le permitió a los profesionales contar con mayores posibilidades creativas.
La industria cinematográfica y los creadores tuvieron que adaptarse también para sobrevivir. Dentro de ellos incluye a los cinefotógrafos, que para ellos fue o significó una inversión también esta tecnología, porque tuvieron que renovar sus herramientas y sus instrumentos para poder seguir trabajando, ¿no? ¿Le pueden pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, la tecnología digital también irrumpió rápidamente en diversos procesos de esta cadena cinematográfica, especialmente pues dentro de la producción y la postproducción. Em, Se menciona que también ayudó a que tanto las empresas desarrolladas y los productores independientes o amateurs tuvieran esta tecnología al mismo alcance, ¿no? Y fuera de cierta forma un poco más equitativo. También facilitaba la distribución de los productos y se podía hacer más rápido en formatos de alta calidad, en mercados emergentes, y también evitaba que tuviesen que pasar por procesos de producción especializados y costosos, como lo eran los fotoquímicos. Además, también se podía entrar al entramado industrial y se tenía mayores posibilidades de divulgación. También se habla mucho de las ventajas económicas, pero también el autor menciona que este cine digital es una decisión artística que se basa en una estética nueva y provocadora, que brinda libertades creativas y que la única limitante que tienen los creadores o productores es la imaginación y el tiempo, ¿no? ¿Le pueden pasar a la siguiente, por favor? Bueno, por último nos habla del cine documental, que menciona que fue el que tuvo mayor apropiación de esta tecnología digital y los creadores han encontrado en esta tecnología la herramienta ideal para abordar temas políticos y sociales, como el abuso de poder, movimientos estudiantiles, etcétera. De esto no se podría haber hablado, no se podría haber filmado, sino en el formato análogo, ¿no? Eh, También menciona que México ha tenido una transformación relevante en cuanto al uso de esta tecnología digital. Ya para 1999 se había registrado la primera película realizada en formato profesional de video digital y en ese año solo una de las 13 películas producidas era digital. En contraste, nos menciona que para 2016 el 95% de las 162 películas realizadas ya utilizaba el formato digital. Solamente el 5% lo hacía en negativo y pues esto se debe a distintas cuestiones, ya sea por los bajos costos, las facilidades que brinda para el proceso de producción y postproducción, pero también además de ello, un factor esencial es la digitalización de las salas de cine, porque de hecho al final el autor menciona que el hacer una película en análogo, se podría decir, ya era más que nada como por gusto personal, porque pues no tiene mucho caso hacerla de esa forma, si no hay, o bueno, más bien las salas en donde se va a exhibir ya son digitales. Pues eso sería todo de mi parte. Bueno, en el caso del eslabón de la distribución y exhibición, la siguiente, porfa. La transición a lo digital no fue tan beneficiosa. Si bien, al igual que en la producción, la distribución y exhibición cinematográfica se tuvo que transformar y adaptar a nuevos esquemas industriales, pues más allá de lograr impulsar, amplió algunas desigualdades. La siguiente. Durante el 2016, las empresas en el sector de la distribución, que es el encargado de enviar los contenidos a los puntos en que se va a hacer la proyección, se dividieron entre aquellas que contaban con la infraestructura y capacidad financiera para estrenar varios títulos a lo largo del año, y por otro lado, las productoras independientes que solo podían estrenar una película.
Esto debido a que prácticamente toda la distribución se realizaba en formatos digitales, orillando a que la fortaleza financiera de las empresas determinara su existencia en el mercado. La siguiente, por favor. El envío de los materiales, o sea, las películas, se podía realizar por medio, pues ya fuera de cualquier medio electrónico, por internet, vía satélite o enviando algún disco duro a la sala de cine. Y aunque a simple vista la distribución digital ofrecía ventajas en la reducción de costos y de plazos de tiempo entre el proceso de producción y distribución, la complejidad se presentaba ante la existencia de limitaciones al acceso de banda ancha que enfrentaban ciertos sectores de la población, así como la piratería. La siguiente, por favor. Bueno, el denominado e-cinema se enfocó entonces en desarrollar infraestructura digital dentro de los nuevos complejos de multisalas. Y para el 2017 en nuestro país se contabilizaban ya más de 5.900 salas de las 6.000 que se encontraban en existencia. Esto permitió también la diversificación de contenidos que podían proyectarse en un mismo espacio, como eventos deportivos, conciertos o materiales en 3D. Sin embargo, pues aunque el mercado digital sí permite que las industrias cinematográficas de menor tamaño, como es la mexicana, y en particular sus sectores independientes, logren insertarse en el medio, pues es cierto que son las empresas más grandes las que imponen las condiciones bajo las que se debe desarrollar este mercado. La siguiente, por favor. Y bueno, si bien antes se hacía cine bajo la lógica de que sería expuesto en una sala de cine, con la llegada de la digitalización su destino se vuelve desconocido, por lo que se debe pensar en que los contenidos ahora pueden ser vistos ya sea a través de un dispositivo móvil, una televisión o una computadora y no necesariamente desde una sala de cine. Bueno, con mi compañera Karina vamos a exponer este subtema, la digitalización como mediación entre la experiencia de creadores y público. Bueno, hasta este punto entonces ya somos conscientes de la relación, ¿no?, del cine mexicano con la tecnología digital, pero el autor menciona que existe confrontación por las diferencias culturales, eh, bueno, de las diferencias culturales en el modo del percibir, de concebir y construir el vínculo con esta tecnología, ¿no? De igual forma, menciona que la convergencia digital dicta dos formas por las que transitan la producción, la circulación y el acceso a las obras cinematográficas. La siguiente, por favor. Por un lado tenemos esta tendencia corporativa, donde los medios de comunicación y entretenimiento se alían con las empresas desarrolladoras de tecnología. Esto con el fin de mantener su predominio bajo plataformas de contenidos como, no sé, de streaming, eh, contenidos estratégicas de desarrollo comercial, como este tipo de servicios de streaming. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Y por el otro lado, tenemos la manera de producción y circulación de obras cinematográficas generadas por canales alternativos, que éstas dan lugar a nuevas formas de creación y consumo cultural. La siguiente, por favor. Aunque la digitalización ha impactado en las pautas institucionales y en las políticas públicas en materia cinematográfica, el autor dice que aún se encuentra en construcción una política audiovisual que establezca los usos sociales y comerciales de las nuevas tecnologías, obviamente ubicando a los sectores beneficiados. De igual manera, dice que para comprender los tiempos que corren para el cine, hay que ver de cerca los cambios que experimenta la tecnología, considerar las posibilidades técnicas, artísticas, obviamente sin dejar de lado las consecuencias en el ámbito económico y cultural.
La siguiente, por favor. Y para entender un poquito mejor cómo funciona esto de los contenidos audiovisuales entre el público y ahora sí que los creadores de contenido, pudiera decirse, nos explica, bueno, toma el concepto de cultura de la convergencia de Henry Jenkins. Igual forma, por un lado, las empresas de medios y entretenimiento endurecen sus políticas para guiar el cambio tecnológico y blindar sus intereses, protegiendo sus derechos de explotación y preservando su dominancia en el mercado. Y del otro lado tenemos que los medios de comunicación que distribuyen sus contenidos, que son determinados y selectos, para los consumidores, estos los van a apropiar, les llama fanáticos, se los apropia, se vuelven fanáticos y después estos mismos los comparten. Ahora el consumidor es capaz de transmitir toda clase de contenidos, tener la radio, la televisión, el cine, los medios impresos en sus dispositivos inteligentes. Los dejo con mi compañera Karina. Gracias, la siguiente, gracias. Bueno, me parece importante este tema de la convergencia de la que nos habla con el autor Henry Jenkins, y para comprenderla un poco mejor, vamos a explicar acerca de esta convergencia mediática, que es, se nos presentan tres pilares importantes y los ejemplos que destacan de esta convergencia en nuestra cultura. Para empezar, la cultura de la convergencia es donde se unen los viejos y nuevos medios populares y los corporativos, en donde toma importancia el poder del productor y del consumidor. Los tres conceptos para Jenkins son la convergencia mediática, la cultura participativa y la inteligencia colectiva. Vamos a explicar brevemente cada uno de estos para entender a qué se refiere después el autor y por qué está mencionando la teoría de Jenkins. La siguiente, por favor. La convergencia mediática. Aquí se dan los contenidos a través de múltiples plataformas mediáticas, entre la cooperación entre las industrias mediáticas y el comportamiento de las audiencias en busca de experiencias de entretenimiento. Pues podemos entender que se cuentan todas las historias, se venden todas las marcas y se atraen a todos los consumidores a través de diferentes plataformas. Esta convergencia mediática define al flujo de los contenidos entre plataformas. Aquí lo que converge es el contenido, no el hardware, que actualmente es más validado. La siguiente, por favor, que es la cultura participativa. Aquí los productores y los consumidores tenemos que entender que están unidos y participan en este proceso interactuando entre ellos. Algunos consumidores tienen más capacidades que otros y cada consumidor construye con base en la información que les dan los medios y que los provee de recursos, dándole sentido a su cotidianidad. En la cultura participativa se propicia un mayor acceso a la producción de bienes culturales y una multiplicación de los canales de distribución y difusión. Estos se ponen a un alcance mayor para un número mayor de ciudadanos, y es por ello que el autor nos dice que una de las tareas de la política cinematográfica debería ser la de fortalecer y crear vías para que se garantice la pluralidad y diversidad de contenidos. La siguiente, por favor. Y tenemos por último la inteligencia colectiva. Esta no la menciono mucho en el libro, pero también nos da una explicación sobre el consumo como proceso colectivo, el cual pues referencia que ninguno de nosotros sabe todo, sino que cada uno de nosotros sabe algo. Pero si juntamos todos nuestros recursos y nuestras habilidades, podemos juntar pues como todas las piezas del rompecabezas. Y este tránsito de convergencias, para concluir esta parte, depende en gran medida de la participación de los consumidores.
Actualmente en Internet existe más información de la que nosotros podemos almacenar, así que cada uno habla de lo que consume y de lo que le gusta, ya sea el cine, economía, deportes, etcétera. La siguiente, por favor. Una vez explicado un poquito eso de las convergencias, que es algo que están mencionando mucho, vamos a ver las transformaciones estructurales de la industria cinematográfica mundial de los últimos años. A partir de la hegemonía de las producciones de Hollywood, que es una de las más representativas, la cual desde hace más de 60 años se caracterizan por la globalización de los grandes corporativos de la industria cinematográfica, que nos mencionan se concentran entre el 65 y el 75% de los principales mercados cinematográficos. Esto, pues, a excepción de mercados como China e India, que son impenetrables, aunque actualmente el de China, pues, hace un tiempo ya superó al estadounidense en el mercado cinematográfico. Y es algo que también nos menciona Lipovetsky en su libro de la pantalla global, la cultura mediática y el cine de la era hipermoderna, en donde dice que a la pantalla global, que designa también el estado de mundo cine en la época de la globalización económica y de la internacionalización de las inversiones financieras, donde aunque la presencia de capitales extranjeros en esta escena hollywoodense pues no es un fenómeno nuevo, en la época actual sí representa un punto decisivo a causa de la intensificación con la que se ha estado dando. Y pues en los últimos años, ¿qué es lo que vemos? Que algunas de las productoras de Hollywood han quedado en manos de los grupos europeos, australianos y japoneses con intereses multinacionales. Y pues este cine americano que exporta a todo el mundo, sí, pero cada vez está más financiado por inversiones internacionales. Esto podríamos traducirlo que hay una mayor diversidad de medios y soportes, que más que diversificar, está tendiendo en ocasiones como estas a concentrar la producción y distribución de los contenidos. En un escenario, la siguiente, por favor. Hablando ya para cerrar de la exhibición y la distribución y cómo se relaciona esto con el espectador o ahora consumidor, vemos que ya hablando del cine mexicano, donde la principal forma de comercialización es la amortización de lugares en los que pueda existir una exhibición y distribución de forma exitosa, nos encontramos que ahora Internet podría convertirse en una oportunidad de ser un amortiguador y en el mejor de los casos, pues también de financiamiento, sobre todo para los creadores independientes que no tienen una productora que los esté respaldando, como las grandes industrias. Una de las ventajas que encontramos en la digitalización es la producción que permite distribuir los productos de forma rápida en formatos de alta calidad en los mercados que van emergiendo y se puede entrar en este entramado industrial más amplio con mayores posibilidades de que haya una difusión. Actualmente, pues ya vemos que están en operación sistemas de administración audiovisual que sistematizan todos los procesos creativos, productivos, de empaquetamiento, transmisión, preservación, comercialización, sin que tengan que pasar por un proceso analógico. Pero, pues si bien la convergencia tecnológica de los medios de comunicación ha sido posible gracias a los avances tecnológicos de la era digital, esta tampoco hubiera sido posible sin la tecnología análoga. Aunque actualmente en los medios de comunicación predomine la tecnología digital, la análoga no ha desaparecido. Estas coexisten y se complementan. Ahora, pues si nos situamos en el lugar de las audiencias, con todos estos avances, podría pensarse que se está construyendo al ciudadano como un beneficiario de las nuevas tecnologías, pero en realidad, desde esta política pública, en ocasiones lo están reduciendo a la dimensión de un consumidor más, como ya lo mencionaba hace rato Aldo, quien también se ha modificado
con todos estos cambios, porque cada vez demanda más un acceso multiplataforma de una forma inmediata y con las posibilidades de tener el control sobre las copias de estos productos. Y esto va a hacerlo con las normas o sin las normas que tienen los medios industriales. Hay diferentes maneras de hacerlo, como los festivales o la más común y la que impera en estos días, que es la piratería, ¿no? Hasta hace poco tiempo, las ventanas de la exhibición y la comercialización de la industria, pues se mantuvieron más o menos delimitadas y por lo tanto pues bajo cierto control, aun cuando esta convergencia ya estaba a la vista. Hace unos años se esperaba, es que ya estamos cerca del tiempo de esta convergencia, solamente eran teorías, solamente eran especulaciones por los avances que se estaban viendo, pero ya lo estamos viviendo, tenemos que aprender a vivir con ella y adaptarnos. Pues todas estas convergencias se complementan entre sí, no pueden estar de manera independiente, tienen que estar colaborando entre sí, participando entre sí para que puedan sobrevivir. Y pues en este sentido se vuelve fundamental considerar la dimensión del ciudadano dentro de esta nueva construcción del cine como un contenido audiovisual, pero no a partir de las preferencias, sino de los derechos. Y con esto pues se avanza ya en la construcción de la política audiovisual que nos menciona el autor, la cual concibe a las obras cinematográficas como contenidos audiovisuales que beneficie a ambas partes, a los creadores y a los espectadores. Y con esto concluimos este capítulo 2.